Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Los lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. Esta publicación que presentamos, Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios, tiene dos partes muy bien diferenciadas que vienen demarcadas por el propio tipo de papel que se ha utilizado en su impresión. Además, cuenta con un repertorio de fotografías bastante amplio y a todo color, donde podemos destacar pues, la propia portada, donde se ve reflejado el Roque del Conde, como símbolo o como representación de uno de los últimos bastiones de resistencia de los aborígenes canarios, unido a una serie de restos óseos con los que pretendemos pues, simbolizar lo que habría significado o pudo significar esa masacre, ¿no?, que representaría tanto la conquista como la destrucción de la cultura de los aborígenes canarios, ¿no?, en todo nuestro archipiélago. Desde que se produce el primer encuentro entre los europeos y los habitantes de las Islas Canarias, empieza un mundo de lucha, de planteamiento, de discusión, de belicismo, es decir, de un querer y no poder, en el sentido de tratar de defenderse ante un mundo que era completamente distinto. Es verdad que hubo pactos, sobre todo entre los franceses, los franco-normandos en Lanzarote y en Fuerteventura, pero si uno lo analiza con detalle, observa de una manera muy clara que hay un enfrentamiento prácticamente desde el primer momento. Es decir, digamos que desde 1402, para serlo más preciso, que empieza la llegada de los europeos ya que se asientan en Lanzarote y Fuerteventura, hasta 1496, que tiene el final de la conquista de las islas en Tenerife. ¿Cómo contar la historia de un siglo de batalla, de lucha y de resistencia de estas islas? Pues lógicamente a través de un personaje que desde el principio se negó a rendirse, se negó a claudicar y que se convirtió en el relator de todo este largo proceso dramático donde hubo episodios, como veremos en la novela, de valentías, de arrojo, de resignación, pero sobre todo de esperanzas de un pueblo en salvar su libertad, su tierra. Las dos islas que naturalmente tuvieron mayor enfrentamiento con los que vinieron de fuera, en este caso con los castellanos, fueron en este orden: primero Gran Canaria a partir del año 1478 hasta 1483, y naturalmente la isla de Tenerife con los guanches desde 1494 a 1496. La primera parte de la obra ha sido escrita por numerosos historiadores y está basada en datos exhaustivos, muy bien documentados. En ella pues, se dedica un capítulo a cada una de las Islas Canarias, donde se analiza pues, desde los aspectos como la propia resistencia de los aborígenes, los últimos refugios de esos alzados y sobre todo quizás a destacar pues, esos lugares y fortalezas donde ellos se hicieron más fuertes y que incluso pues, los llevó en muchas ocasiones a desarrollar una guerra de guerrillas. Lugares como pues, Ventaiga, la fortaleza de Chipudes o Taburiente, entre otros, ¿no?, que podríamos citar aquí. Pero hay, dentro del enfrentamiento que se produce entre los aborígenes canarios en general, los europeos en el caso de Lanzarote y Fuerteventura y los castellanos en el resto de las islas, hay algunas particularidades que se destacan en el libro que yo creo que merece la pena observarlas con un poco de detenimiento, ¿no? Y me refiero a lo siguiente: en el caso de Gran Canaria, aparte de que nos da a entender el conocimiento del silbo, por ejemplo, para cómo se comunicaban entre ellos, o como también lo hacían los guanches, que se comunicaban con silbos y con ahumadas, es que en el caso de Gran Canaria y en el de La Gomera, pero en este caso primero el de Gran Canaria, hay un hecho para mí muy determinante, que quizás
a lo mejor responde a otras cuestiones que uno no las sabe explicar bien, pero es la siguiente. Cuando se producen los enfrentamientos dentro de los grandes barrancos de Gran Canaria, la zona de las tirajanas, que así es como se les conoce normalmente dentro de la isla, la peculiaridad es que generalmente procuran todos los que se enfrentan contra los castellanos resguardarse en zonas elevadas. Claro, como no podía ser de otra manera, pero da la casualidad de que esos lugares son sitios considerados sagrados por parte de los aborígenes, ¿no? Un pueblo que se refugió en determinados espacios para hacer frente a aquella poderosa maquinaria que estaba sometiendo a las islas. Unas fortalezas que no solo son geográficas, físicas, sino que para mí se convierten en una metáfora de la capacidad de resistencia del ser humano. Este libro, basado en hechos reales, ha conjugado una importante labor de investigación histórica y consulta de las fuentes arqueológicas con una excelente narrativa en la segunda parte del libro. Ya en una segunda parte de la obra, el lector se adentrará en la propia novela, en la novela propiamente dicha, que ha sido escrita por Cirilo Leal Múgica, autor a su vez de Los Lenguas Cortadas. Yo creo que ese siglo dramático nos sirve de ejemplo para aquellos pueblos, para este pueblo, que en ningún momento, pese a esa larga lucha de más de un siglo, en preservar su libertad, su independencia. Yo creo que este libro manda un mensaje, primero, de homenaje y reconocimiento a toda una generación, y luego nos aporta esos cauces poéticos, esos cauces de recuerdos y de memoria para respetar todos esos valores de lucha y que son valores imperecederos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el libro puede aportarle al lector una visión, si no distinta, por lo menos complementaria a la manera en la que ellos lo conocieron. Estamos en un sitio que está muy relacionado precisamente con el enfrentamiento entre los castellanos y los guanches, y yo creo que eso puede ser un aspecto enriquecedor para quien lo lea y para quienes lo solacen con el conocimiento de nuestro pasado. Una publicación con amplias posibilidades didácticas que facilita en los diferentes centros educativos realizar proyectos interdisciplinares donde se conjugan especialmente, entre otras, las áreas de lengua y literatura y geografía e historia. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a las numerosas instituciones de toda Canarias que con su colaboración han hecho posible que salga a la luz esta intrigante publicación, y manifestar igualmente al principal autor de la obra, Cirilo Leal, y a los 9 autores colaboradores de la parte científica nuestra gratitud, al igual que al prologuista, el catedrático de Arqueología y Premio Canarias, Antonio Tejera Gaspar. Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios.